que no se conecte. Entonces aquí ya estamos grabando la sesión de hoy. Seguimos con el boom literario, los escritores que les había comentado que son los cracks de Latinoamérica, en esa época como entre los 50 y los 70. Ya leímos un cuento de Cortázar, luego leímos un cuento corto de Borges, que era el Rey y los Laberintos. Leímos un fragmento de Rayuela, también de Julio Cortázar. Hoy vamos a leer un fragmento, no lo pegué todo, de un cuento de Jorge Luis Borges, que se llama El Otro, pero ese ustedes verán si quieren leerlo todo, porque es un poco largo y como les he dicho y se van a dar cuenta ahorita, a Borges hay que analizarlo mucho. Y van a leer un fragmento que parece una locura de cuento. Y resulta que ustedes van a abrir en su Classroom ahorita, ya se los colgué, el archivo de Word que está ahí, van a leer el cuento y ese archivo de Word al final tiene 3 preguntas. Lo que ustedes van a hacer en el transcurso de esta sesión es en un archivo de Word aparte, responderme las preguntas y adjuntarlas ahí a esa tarea, ¿vale? Entonces lo que quiero que hagan es eso. Entonces les voy a dar un espacio de la sesión y luego analizamos esas respuestas, ¿vale? Entonces son tan amables y se dirigen al Classroom y descargan el archivo que está ahí o lo abren, leen muy bien ese cuento sin apagarme las cámaras, por favor, responden las 3 preguntas que les adjunté. Quiero respuestas muy breves, pero puntuales. No un porque sí, un porque no, ¿vale? No tienen que hacerle pues ahí párrafos enteros. Pero tienen que leer muy bien ese texto, porque Profe, créanme que es un cuentazo. Dime, Sainz. ¿de qué manera te enviamos las respuestas? Ahí les escribí. Ustedes crean un archivo de Word, pegan las preguntas ahí y dan solución, ¿vale? Pero relájese un poquito, despréndase, nada de música por allá y sencillamente le hacen el cuento. Y ahorita lo analizamos. Yo le estoy poniendo textos de un nivel grande, ¿sí? Yo no los subestimo que porque son niños de noveno, no. Yo les estoy exigiendo textos que les piden mucho más. Y lo que hemos leído exige mucho más. Son textos casi de universidad. Y yo creo que ustedes están en capacidad de eso. Entonces, a mí no me gustan esos textos ahí de arcoíris y ya, porque ustedes son más crack en ese sentido. Entonces, háganme el favor, vayan al Classroom, el que lo abra me avisa para saber que sí está ahí como tal el texto, ¿vale? Sí, sí está Mario, yo ya lo estoy leyendo. Listo, van a Ya, leer Mario, ya lo eso, abrí. este texto cuidadosamente. Eh, ¿Quieren que lo lea yo? ¿Lectura dirigida o lo lee cada uno ya? Tú, profe. ¿Sí, todo Sí, bien? profe. Ay, no Entonces, sean espera. perezosos, lean ustedes. Pues es que si yo leo, también tienen que estar leyendo ustedes allá. Por Eh, eso. Espérate. Es una vaina rara lo que les voy a compartir, así que pilas. No, pues simplemente cada uno sígame ya con la lectura mentalmente. Listo, voy a empezar. ¿Ya todos tienen el archivo abierto? Confírmenme, por favor. Si alguien no levanta el GIF, ¿todos ya abrieron el archivo? Hay 24 conectados. Bueno, entonces se fue. Aquí está. El otro de Jorge Luis Borges. El hecho ocurrió el mes de febrero de 1969, al norte de Boston, en Cambridge. No lo escribí inmediatamente porque mi primer propósito fue olvidarlo, para no poder perder la razón. Ahora, en 1972, pienso que si lo escribo, los otros lo leerán como un cuento y, con los años, le será tal vez para mí. Sé que fue casi atroz mientras duró y más aún durante las desveladas noches que lo siguieron. Ello no significa que su relato pueda conmover a un tercero. Serían las 10 de la mañana. Yo estaba recostado en un banco frente al río Charles. A unos 500 metros a mi derecha había un alto edificio, cuyo nombre no supe nunca. El agua gris aserraba los lagos, los largos trozos de hielo. Inevitablemente, el río hizo que yo pensara en el tiempo, la milenaria imagen de Heráclito. Yo había dormido bien. Mi clase la tarde anterior había logrado, creo, interesar a mis alumnos. No había un alma a la vista. El man es un profesor. Sentí de golpe la impresión que según los psicólogos corresponde a los estados de fatiga de haber vivido ya aquel momento. Eso que llaman un déjà vu, ¿no? En la otra punta de mi banco alguien se había sentado. Yo hubiera preferido estar solo, pero no quise levantarme enseguida para no mostrarme incivil. El otro se había puesto a silbar. Fue entonces cuando ocurrió la primera de las muchas zozobras de esa mañana.
lo que silbaba, lo que trataba de silbar, nunca ha sido muy entonado. Era el estilo criollo de la tapera de Elías Rugeles, o sea, una canción que él conocía. El estilo me retrajo a un patio que ha desaparecido y la memoria de Álvaro Melián Lafinur, que hace tantos años ha muerto. Luego vinieron las palabras, eran las de la décima al principio. La voz no era la de Álvaro, pero quería parecerse a la de Álvaro. Lo reconocí con horror. O sea, es un mancito que sale de su trabajo, de su clase, se sienta en un banco y al otro lado hay alguien sentado también que cantó una canción que él se acuerda muy bien. Me le acerqué y le dije, aquí la vaina se complica. Concentraos, por favor. Me le acerqué y le dije, señor, ¿es usted oriental o argentino? Así llaman a los uruguayos también, ¿vale? Entonces, ¿es usted uruguayo o argentino? Argentino, pero desde el 14 vivo en Ginebra, fue la contestación. Hubo un silencio largo y le pregunté, ¿en el número 17 de la calle Malognu, frente a la iglesia rusa? Me contestó que sí. En tal caso, le dije resueltamente, usted se llama Jorge Luis Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges. Estamos en 1969 en la ciudad de Cambridge. No, me respondió con mi propia voz un poco lejana. Al cabo de un tiempo insistió. Yo estoy aquí en Ginebra, en un banco, a unos pasos del Ródano. Lo raro es que nos parecemos, pero usted es mucho mayor que yo, con la cabeza gris. ¿Entendimos qué pasó ahí? ¿Quién me responde, por favor? Profe, creo que se encontró con él mismo. Excelente. Se encontró con él mismo, pero cuando estaba más joven. El viejito salió de su clase, se sentó. Un man estaba silbando una canción. Él la recuerda porque una canción que también silbaba cuando joven. Hablan, le pregunta y le dice, sí, señor, yo también me llamo Jorge Luis Borges. Pero el uno está en Ginebra en el 69 y el otro está obviamente más actual. Yo estoy aquí en Ginebra en un banco a unos pasos del Ródano. Lo raro es que nos parecemos, pero usted es mucho mayor con la cabeza gris. Yo le contesté, puedo probarte que no miento. Voy a decirte cosas que no puede saber un desconocido. En casa hay un mate de plata con un pie de serpientes que trajo de Perú nuestro bisabuelo. También hay una palangana de plata que pendía del arzón. En el armario de tu cuarto hay dos filas de libros, los tres de volúmenes de las mil y una noches de Lane, con grabados de acero y notas en cuerpo menor, este capítulo, el diccionario latino de Kibarat. Bueno, hay un montón de libros ahí. Un Quijote de la Mancha, las tablas de Sagré, todos estos libros que está nombrando, una biografía de Amiel y escondido detrás de los demás, un libro en rústica sobre las costumbres sexuales de los pueblos balcánicos. No olvidaba tampoco un atardecer en primer piso en la plaza Dufour. Dufour corrigió. Está bien, Dufour, ¿te basta con eso? No, respondió. Esas pruebas no prueban nada. Si yo lo estoy soñando, es natural que sepa lo que yo sé. Su catálogo prolijo es del todo vano. La objeción era justa, le contesté. Si esta mañana y este encuentro son sueños, cada uno de los dos tiene que pensar que el soñador es él. Tal vez dejemos de soñar, tal vez no. Nuestra evidente obligación, mientras tanto, es aceptar el sueño, como hemos aceptado el universo y haber sido engendrados sin mirar con los ojos y respirar. Y si el sueño durara, dijo con ansiedad, para tranquilizarlo y tranquilizarme, fingí un aplomo que ciertamente no sentía. Le dije, mi sueño ha durado ya 70 años. Al fin y al cabo, al recordarse, no hay persona que no se encuentre consigo misma. Es lo que nos está pasando ahora, salvo que somos dos. ¿No querés saber algo de mi pasado? ¿Qué es el porvenir que te espera? Asintió, sí, una palabra. Yo proseguí un poco perdido. Madre está sana y buena en su casa de Charcas y Maipú en Buenos Aires, pero padre murió hace unos 30 años, murió el corazón, lo acabó una hemiplegia. La mano izquierda puesta sobre la mano derecha era como la mano de un niño sobre la mano de un gigante. Murió como impaciencia de morir, pero sin una queja. Nuestra abuela había muerto en la misma casa, unos días antes del fin. Nos llamó a todos y nos dijo, soy una mujer muy vieja, que está muriéndose muy despacio, que nadie se alborote por una cosa tan común y corriente. Nora, tu hermana, se casó y tiene 2 hijos. A propósito, ¿en casa cómo están? Bien, padre siempre con sus bromas contra la fe. Anoche dijo que Jesús era como los gauchos, que no quieren comprometerse y que por eso predican en parábolas. Se lo dijo porque acá hay una pregunta. Padre siempre con sus bromas contra la fe. Anoche dijo que Jesús era como los gauchos, que no quieren comprometerse y por eso predican en parábolas. Vaciló y me dijo, ¿y usted? No sé las cifras de libros que escribirás, pero sé que serán demasiados. Escribirás poesías que te darán un agrado no compartido y cuentos de índole fantástica. Darás clases como tu padre y como tantos hombres de nuestra sangre. Me agradó que nada me preguntara sobre el fracaso o éxito de los libros. Cambié de tono y proseguí. Solo les pegué ese fragmento, no les pegué nada más. Ya ustedes verán si buscan el resto y lo leen todo, pero con esta parte es una delicia de texto, ¿vale?
Entonces, vuelvo a lo que nos plantea Sáenz, que me pareció muy severo porque las interpretaste rápido. Hay que ser lectores perspicaces. Yo a veces sé que su lectura, su interpretación es regular, no porque tengan mala interpretación, sino porque leen mal o no se concentran. Hay un viejito que es profesor, sale de la universidad, se sienta en un banco y se encuentra a sí mismo muchísimo más joven. Y arman, pues como se dan cuenta, un enorme debate. Ustedes me van a responder estas tres preguntas. Primera pregunta, ¿qué explicación das al encuentro de los dos personajes? ¿Cómo explicas ese acontecimiento? Segunda pregunta, ¿por qué el más joven no pregunta si sus libros escritos tendrán éxito o no? ¿Se acuerdan qué le dice? Y me sorprendió que no preguntó si los dos iban a ser buenos o malos, si le iba a romper o no. Y la tercera, que es bien particular, ¿qué significa que Jesús, esto lleva tilde, perdónenme, no quiere comprometerse y por eso habla en parábolas? ¿Quién me recuerda qué es una parábola en términos de Biblia? Historias que Una anécdota. Es una anécdota, sí. ¿Alguien sabe un poco más de los que son muy religiosos o han leído? Profe, Dime, Tomás. son historias que Jesús contaba para hacerse mejor, para interpretar una idea y hacerse entender mejor. Ahí está el detalle. Sí, son anécdotas como dice Takur, pero Tomás llega un poco más lejos. Era para hacerse entender como enseñanzas. Por eso las parábolas que plantea Jesús se pueden interpretar de muchas maneras. Mucha gente dice que por eso, entre comillas, es manipulable, porque pues cada quien verá cómo lo asume. Ustedes saben que a mí no me gusta hacer esto tan hermético. ¿Por qué no socializamos las preguntas en vez de escribirlas? ¿Les parece? Sí. Esto básicamente es para que entiendan por qué estos escritores la rompieron y se metieron con temas demasiado muy locos, estos temas que no se habían abordado pues a nivel de la escritura europea. Vamos a analizar la primera pregunta. La idea es que yo no diga nada, tal vez al final, pero que ustedes me digan. La primera pregunta dice, ¿qué explicación das al encuentro de los dos personajes? La voy a pegar aquí al chat. Entonces, quiero escuchar todas sus versiones. Ahí pegué la primera pregunta. ¿Qué explicación das al encuentro de los dos personajes? Profe, Alejandra, no, profesor. Dime. Profe, pues es que en realidad tengo dos teorías sobre eso, porque en una parte del texto decía que tenía parte relacionada con los déjà vu, ¿sí? Entonces, tal vez él cuando joven tuvo un déjà vu consigo mismo y entonces cuando fue viejo y se encontró en ese banco, como que fue si lo hubiera revivido. Sí, eso es una posibilidad, y ahí lo dicen. Dicen que los médicos dicen que eso se debe a la fatiga. Otra gente dice que hay dos mundos paralelos. Otra gente dice que el déjà vu es porque hay dos vidas en simultánea en este mundo. ¿Sí me hago entender? Como otra subdivisión. Mónica López, ¿qué explicación le das tú al encuentro de estos dos personajes? Que en el fondo ya sabemos que es uno solo, ¿no? Se volvió a vivir algo que ya había experimentado. Como una especie de recuerdo. Kevin, ¿cuál es tu hipótesis? Kevin, ¿estás conectado? ¿Me escuchas? Xiomaras, ¿cuál es tu hipótesis? Profe, pues que tengo como dos, una que como se está imaginando todo, o la otra de que viajo en el tiempo. Sí, no habíamos pensado en esa posibilidad. Es un viaje en el tiempo. Kevin, ¿me escuchas? Kevin me escribió por acá, pero dice Kevin que trataba de demostrar su futuro o su pasado. Alejandra, para ti, ¿cuál es el personaje principal del texto? Y ya te doy la palabra, Tomás. Pues el mismo, ¿no? Pero, bueno, dice la mala. Mi pregunta es, ¿quién crea la escena realmente? ¿El joven o el anciano? ¿Y por qué no? Profe, Mientras Aleja lo piensa, dime Kengerson y ya te doy la palabra, ¿vale, Tomás? No decir la idea, pa.
Yo pienso que es el joven. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay problemas de conexión con que Pues Tomás, hay veces que no en los sueños o en el pensamiento uno dice cómo será uno cuando viejo, ¿sí? Entonces es ¿cómo decirlo? Es como si él hubiera soñado eso, como si él hubiera soñado que era viejo, pues algo así. sí es una posibilidad. Tomás, dime qué me vas a decir. Ya te pregunto algo con respecto a lo que dijiste, Kengers. Profe, pues es que sí, era un sueño del joven, pudo que en el mismo sueño hubiera soñado cuando él era mayor y todo lo que el mayor le estaba diciendo a él de todo lo que iba a pasar con su vida, era, se lo pudo estar inventando él mismo, o puede que haya pasado y realmente era el mayor el que estaba soñando y como que en el sueño se encontró con él mismo cuando era más joven y, y pues hizo preguntas entre él mismo, como que se pudo encontrar en un sueño. Vale. Con respecto a lo que dice Tomás y Kengerson, Aleja, ¿ya pensaste para ti quién es el personaje principal? ¿Quién, si es un sueño, ¿no? Porque puede ser que no, pero hablemos de que el sueño, ¿quién sueña a quién? O sea, el viejito sueña el joven, ¿sí? Está como rememorando. Oh, mire que eso va en parte en contra de lo que plantea Kengerson y Tomás. Lancheros, dile a todo el grupo lo que acabas de plantear, Santiago. Pues que la madurez del señor se encontró con la madurez del pasado. Exacto. Entonces tiene conexión lo que dice Aleja y Lancheros. Laura Barajas, ¿qué es más fácil? ¿Soñar con el pasado o soñar con un futuro? Yo creo que soñar con el futuro porque tú puedes, o sea, decir lo que va. O sea, con el pasado ya pasó, o sea, ya no tienes la forma de decir, ay, hubiera pasado mejor esto. Pero si sueñas con el futuro, ay, se callan, gracias. Es como, yo quiero que pase esto, mejor después de esta escena pase otra escena, así. Ok, Juan Pedro Pablo, ¿tú qué crees que es más fácil? ¿Soñar un pasado o soñar un futuro? Pues yo podría decir que el pasado, profe, porque el futuro todavía no se ha escrito. Y pues lo pasado es lo que ya vivimos. Entonces es más probable que nosotros soñemos lo que ya pasó. Eso es un excelente argumento, Pedro Pablo. Profe, Dime, Jefferson. además, profe, es que cualquier cosa que nosotros soñemos es producido por lo que ya vivimos. Es un recuerdo, no, en realidad no es un sueño, simplemente son recuerdos que se mezclan. Muy Además, bien. pienso que el que tuvo el sueño fue el viejito, ¿sí? O sea, y esa versión del más joven era como el niño interno, ¿sí? Porque todos tenemos algo como que nos hace imaginar, que nos hace sentir, ¿sí? Es como ese niño interno. Los argumentos de Pedro Pablo y de Betancourt me parecen muy, muy severos. Muchachos, ustedes, a ver cómo les explico esto. Yo los molesto con la interpretación de textos, en parte porque uno piensa en el ICFES que ustedes presentarán mañana en 11, ¿no? Pero es que el interpretar textos no es solo el ICFES, es si usted quiere la nacional, que es la mejor del país, bueno, está entre las mejores y además es muy barata. La nacional no come de ICFES, la nacional te lleva a presentar un examen de interpretación textual tú allá sentado. Entonces ahí tienes que poner a prueba eso. Y una pregunta podría ser esa, en este cuento. ¿Quién sueña a quién? Pero entonces alguien me dice, profe, yo creo que es el joven soñando un futuro. ¿Es posible soñar un futuro de esa manera? Está bien, digamos que sí, pero es más factible que uno sueñe algo que ya vivió, un lugar, una forma física. Entonces lo más posible es que el viejito está soñando al joven. Es lo que, entre comillas, podríamos afirmar que tiene más lógica. Profe, ¿Science? sí, aparte de agregarle que, digamos, en el mismo relato dice que
toda esta experiencia que tiene el señor grande empieza a suceder gracias a que él escuchó la melodía que él silbaba cuando era joven. Recordó una canción, recordó la letra y todo. Por eso es un cuentazo, muchachos. Es que la literatura tiene que mirarse así. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto vayamos con Caterine. Caterine, supón que en este momento tú un día sales y vas al parque y te encuentras a ti cuando tenías 5 años. ¿Qué le preguntarías a la Caterine de 5 años? Señor. Hay que estar concentrados en la clase, por favor. Profe, Si sales a la calle un ddía, la Caterina de hoy, y se encuentra la Caterina de 5 años sentada en un parque, ¿qué le preguntarías? No sé. ¿Qué harías? ¿Qué Le harías? preguntaría. Dime. No sé, sería muy, muy raro. Obvio, pues es una Me rareza. asustaría mucho. Yo hago una pregunta y es bien, Caterina. Sí, yo también creo que, ay, güey, madre, ¿qué pasó aquí? La pregunta más brutal es, si ustedes salen al parque y los mandan para la tienda, papá, no estamos en pandemia, y usted se ve a sí mismo cuando tenía 5 años sentado en un parque, ¿usted va y se saluda? No, yo salgo corriendo. No, ¿sabe qué hago yo, profe? Dime, Kenjerson. Yo le meto un correo y digo, "Chino, marica, usted no tiene que estar en la calle". Y así corrijo mi futuro. Así corrijo mi futuro. Ojo que Kenjerson dijo algo particular que ya les comento. Profe, Betancourt. yo lo saludaría, pero no le diría que soy él del futuro. O sea, que soy el más grande. Solo lo saludaría y haría de cuenta que es un desconocido. Porque hay que tener en cuenta que es un niño de 5 años. Muy bien, ya se van acercando a mi hipótesis. Vanessa, ¿tú qué harías, Montes? Pues, profe, la verdad, pues al encontrarme a un niño de 5 años es como medio, o sea, es como encontrarme a mí misma. Sí. Es como raro, o sea, yo la verdad me quedaría mirándolo y pensando en qué momento viví los 5 años y qué hice de mi vida en los 5 años. Y ya, y quedándome pensando en que, no contándole que yo soy el futuro de ese niño o esa niña. O sea, encontrándome a mí misma. Sí, muy excelente respuesta. Profe, Dime. pues digamos, si me lo encuentro, trataría como de corregir las cosas malas de mí ahora, ¿no? O sea, como que tratar de educarme a mí misma. ¿Y será que eso es bueno o es malo? Es decir, la gran paradoja es Pues intervengo. cambiarían muchas cosas de mí. O sea, Pues yo la verdad, o sea, pues yo sí, pues, o sea, yo creo que en parte, pues, si mi futuro, o sea, quiso ser de tal manera, yo la verdad no quisiera cambiar nada así. O sea, por más cosas malas que hayan sucedido en ese transcurso, o sea, yo creo que son cosas y enseñanzas que me dejan para mi vida. Sí, ¿alguien más? ¿Quién iba a decir algo? ¿Quién dijo Mario? Yo. Dime, papá. Yo, García. Soto. Profe, yo creería que no, porque si uno comete la embarrada, pues uno no puede decirle que no haga esa embarrada, porque si uno aprende de la embarrada que hizo. Sí, al parecer la paradoja más grande es la que muchos le apuntaron. Listo, pues esto es loable. Pues yo sí me acercaría porque la curiosidad no me dejaría, pero no intervendría en ese futuro porque te imaginas todo lo que puede acontecer a raíz de eso. Aparte que uno, les coloqué el ejemplo de los 5 años porque después de los 5 años uno casi que recuerda todo. Ahora les boto la pregunta más brutal todavía. Entonces, piénsale a todos y ya, el que quiera participar o yo escojo. Y si salimos ahorita en este momento y te encuentras a ti mismo cuando tengas 50 años, entonces, ¿qué harías?
Tiene 50 años. Preguntaría, profe, yo le Dime. preguntaría todo lo que ha pasado en el transcurso de mi vida. O sea, en ese momento, sí. Sí, sentémonos a hablar de... Bueno, esa es una opción de Caterine. Le preguntaría sobre todo mi pasado hasta hoy. Iván, ¿qué posición tomaría? No, No, tiene problemas de pues yo conexión. creo que le preguntaría si tenía una buena vida. O sea, si es como la vida que quería. Profe, y también le preguntaría que si se acuerda del mismo momento que yo hablé con él. Con ella, Uy, perdón. espere que le diste ahí le diste a la vena a la siguiente pregunta le acabas de dar. Chamanta, ¿tú qué harías? Si yo me encontrara a mí misma en 50 años, primero pues yo como que intentaría tener una conversación, pero la verdad no me gustaría saber qué es lo que pasa en el transcurso de esos años antes de que yo siga, ¿sí? Sino que me gustaría saber más como qué fue lo que le pasó a ella, qué es lo que ella siente, cómo es que se siente, porque qué es lo que ha hecho con su vida. Vale, más presente. Natalia, muy bien, Natalia, ¿tú qué harías? ¿Te encontraste contigo a ti misma a los 50 años? Rey. Yo creo que le haría muchas preguntas sobre sobre cómo está viviendo ella. Su presente. Correcto. Entonces, les voy a pegar la otra pregunta para que se den cuenta de un detalle y tal vez ustedes replanteen algunas cosas. La siguiente pregunta dice, ¿por qué el más joven no pregunta si sus libros escritos tendrán éxito o no? ¿Te acuerdas que el mal dice, sí, son escritos, vas a escribir mucho, pero él en ningún momento le dice si la vas a romper, porque de hecho la rompió, ¿no? La pregunta dice, la colgué ahí en el Clans, dice, ¿por qué el más joven no pregunta si sus libros escritos tendrán éxito o no? Porque podría arruinar su futuro como escritor. Correcto, Tomás. No solo como escritor, sino como persona. Entonces la paradoja vuelve a lo siguiente. Cuando te encontraste pequeño, tú dices, no, yo mejor, dijo Soto, y dijo muchos, pues que se equivoque, que eso se aprende. También dijo Dana, pues esas experiencias son necesarias y pues no es tan grave. Pero ¿qué tal que te encuentres, si nos desconectamos otra vez el Molin, ¿vale? ¿Qué tal que te encuentres y te diga, pues hermano, su vida no ha sido muy happy, ha sido fracasada, no sé, fulano se murió. ¿Será que está bien conocer ese destino, ese futuro? Yo que sí. No, profe. ¿Y No, por qué porque ya qué? no tendría No, profe, como porque gracia la Yo vida, que ¿no? sí. al conocer el futuro cambiaría todo. Pero ¿lo asumirías o O no? ¿Para podría bien o irse para...? preparando más bien. ¿Sí? Profe, Dime. es que a mí me parece que eso varía más de todo de dos cosas. O sea, más que todo de la madurez de la persona. Porque, por ejemplo, bueno, si yo me encontrara a mí yo en unos 30 años y me dijera que, no sé, tengo cáncer o me voy a morir, pues si se supone que yo sé que en algún momento, muy pronto, entonces me voy a morir, pues trataría de aprovechar más o sea, mi vida más al máximo. Digamos, dejar los arrepentimientos y el miedo. Sin embargo, si me dijera eso y yo no tengo la suficiente madurez, yo viviría con miedo todo el tiempo. Entonces dejaría de pensar en cosas que son importantes para mí por el hecho de saber de que voy a morir. Excelente. Imagínate que esa persona te diga, vas a conocer el amor de tu vida, pero va a morir en un accidente de tránsito. Ay, no. ¿No les parece que entonces eso condiciona un montón de cosas? Es decir, miren este ejemplo. Él te dice, usted va a conocer el amor de su vida y ella va a morir en un accidente de tránsito. Entonces usted cada vez que le guste a alguien y ese alguien llega a ser su novia, usted va a pensar, ¿será que ella